la Santa Cena o la Cena del Señor. Quiero empezar recomendando la serie de libros básicos para la Iglesia del Ministerio de 9 Marcas. Es una serie nueva de 6 libritos muy cortos de eclesiología, y algunos de ellos ya se pueden conseguir mediante Editorial Peregrino, Amazon, etc. Uno de los libros de esta serie se titula La Santa Cena, precisamente, y escrito precisamente por el autor del libro anterior, Bobby Jamieson, y también he querido sacar de ese libro material para construir esta exposición. Quiero empezar con la definición de la Santa Cena que Bobby nos da en su libro. Es una definición bastante completa y dice así: la Santa Cena es un acto de la Iglesia de la comunión con Cristo y los unos con los otros, y una conmemoración de la muerte de Cristo en la que se participa del pan y del vino, siendo un acto en el que el creyente recibe los beneficios de Cristo y renueva su compromiso con Cristo y su pueblo, haciendo que la Iglesia sea un cuerpo, diferenciándola del mundo. Esto nos trae ecos de lo que acabamos de ver con el bautismo. Y lo que vamos a hacer es desgranar esta definición básicamente, y de esta manera también pasaremos por los conceptos que vemos en la confesión. Lo primero es que la Santa Cena es un acto de la Iglesia, es un acto propio de la Iglesia. La Cena del Señor es algo que una iglesia local entera hace, y lo hace como un cuerpo. Considera lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, cuando nos habla de lo que estaban haciendo los corintios cuando se reunían. En el verso 17 nos dice: no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No era un buen ejemplo de cómo se practica la Santa Cena, pero lo que queremos mostrar es que se congregaban, lo hacían juntos. Cuando os reunís como iglesia, ¿veis ahí? Ahí está la reunión de la iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones, versículo 18. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, versículo 20. Cuando os reunís a comer, ahí vemos otra vez la idea de estar reunidos para comer, esperaos unos a otros para que no os reunáis para juicio, versículos 33 y 34. Aquí el énfasis es la reunión de la iglesia para celebrar la cena. Esto nos enseña que en Corinto la cena del Señor era celebrada por toda la iglesia local en una reunión. No era algo que individuos separados hicieran, no es algo que haya que hacer en familia o que tengamos que hacer en grupos pequeños. Es una ordenanza que se celebra como cuerpo de iglesia. Toda la iglesia reunida debe tomar la Santa Cena. Por lo tanto, la Cena del Señor es un acto de la iglesia reunida, es el primer punto. Segundo lugar, la Santa Cena es un acto de la comunión con Cristo y los unos con los otros. Cuando celebramos la Santa Cena, tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. 1 Corintios 10, 16. Cuando participamos del pan y del vino, por fe, estamos participando de lo que el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo obtuvieron para nosotros. Estamos siendo partícipes del perdón, de la reconciliación, de la adopción y todas las demás bendiciones del nuevo pacto. Esta es la razón por la que la Cena del Señor se llama a menudo comunión. Tenemos comunión con el Señor, con Cristo. Pero por otro lado, en la Santa Cena tenemos comunión los unos con los otros. Esto es tremendamente importante, darnos cuenta
de las dos comuniones, podríamos decir, con Cristo, pero no solamente con Cristo, sino también los unos con los otros. Primera de Corintios 10, 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan nos hace uno. El pan nos une. Los elementos de la Santa Cena nos unen como cuerpo. En la Cena del Señor, puesto que tenemos comunión con Cristo, también la tenemos necesariamente los unos con los otros. Si lo pensáis, es muy lógico, ¿verdad? Porque en el momento que tenemos comunión con Cristo, estamos teniendo comunión con su cuerpo a través de los elementos. ¿Y quién es su cuerpo? ¿Qué es su cuerpo? Sino los miembros de la Iglesia. Así que la Santa Cena expresa nuestra unión con Cristo y, por tanto, nuestra unidad en Cristo. Nuestra unidad en Cristo. Número 3, la Santa Cena es una conmemoración de la muerte de Cristo, una conmemoración de la muerte de Cristo. En la Santa Cena conmemoramos la muerte de Jesús. Vemos en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La cena es un recordatorio. Este acto de conmemoración implica algo práctico, y es que tenemos que recordarnos cada vez que tomamos la cena a nosotros mismos la muerte de Jesús y su significado. Los actos de partir el pan y comerlo, de verter y beber el vino, presentan de una manera dramática los acontecimientos del Evangelio. Pero la Santa Cena también trae el pasado al presente. La Santa Cena también trae el pasado al presente. ¿De qué manera? Recuerda lo que Dios dijo al anfitrión de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Éxodo 13, 8. La Pascua. Una comida. Cada generación posterior debía decir, celebro esta comida por cómo el Señor me sacó de Egipto. Debido a que las generaciones posteriores pertenecían al mismo pacto que Dios había hecho con su pueblo, fueron incluidas por medio de ese pacto en el mismo acontecimiento salvador que lo inauguró. Al igual que la Pascua, de la cual procede la cena, hay un vínculo, y la cual transforma, porque la cena lo que está haciendo, está transformando la Pascua. La cena del Señor también es una comida de recuerdo del pacto. Estamos recordando el pacto. Trae el pasado al presente y traza nuestras vidas dentro de la historia salvadora de Jesús.
nos conecta a la gran historia de salvación. En la Santa Cena, cada uno de nosotros está diciendo: como este pan y bebo esta copa por lo que el Señor hizo por mí en la cruz cuando me libró de mi pecado. Eso es lo que estamos haciendo cuando tomamos los elementos. Además, la cena del Señor también trae el futuro al presente. No solo el pasado al presente, el futuro también lo trae al presente. Aun cuando miramos atrás, a la cruz, también miramos hacia adelante, al reino venidero. Aun cuando conmemoramos su muerte, también anticipamos su regreso. Como dijo Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos mirando hacia adelante, 1 Corintios 11, 26. Cuarta cuestión: en la Santa Cena se participa del pan y del vino. Algo muy breve voy a comentar. En la última cena, Jesús, con sus discípulos, tomó dos elementos que formaban parte de la cena de la Pascua: el pan y el vino, y los designó como símbolos de su cuerpo dado por nosotros y su sangre derramada también por nosotros. Parece ser que en el Nuevo Testamento la Santa Cena se celebraba en el contexto de una comida. Eso lo vemos en 1 Corintios 11, del 20 al 22, y posiblemente en Hechos 2:42, Hechos 27 y Judas 12. No habría nada malo en recuperar esa práctica de celebrar la cena como si fuese una comida, pero no es algo esencial para la ordenanza de la cena del Señor. Lo que Jesús nos mandó a hacer es comer el pan y beber el vino. Y eso es lo que importa, los símbolos. Quinta cosa: la Santa Cena es un acto de los creyentes. Así como la Santa Cena es un acto de la Iglesia, también es un acto del creyente de forma individual. Tiene una dimensión de cuerpo, pero también tiene una dimensión personal. En la cena del Señor, tú comes el pan, tú bebes el vino, tú proclamas la muerte del Señor hasta que Él venga. La Santa Cena es algo en lo que solo un creyente en Jesús debe participar. Solo aquellos que confían en la muerte de Jesús para su salvación deberían conmemorar la muerte de Jesús junto con la Iglesia. Solo aquellos cuya esperanza está en la muerte de Jesús deben proclamar su muerte. Además, recordemos la advertencia de Pablo en cuanto a que participar en la cena del Señor indignamente, como vemos en 1 Corintios 11, 27, significa ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aunque el significado específico en el texto, eso de indignamente, que Pablo tiene en mente, tiene que ver con pecar contra otros creyentes, por lo que estaba pasando, tal y como hacían los corintios, estaban pecando unos contra otros. El principio incluye a cualquiera que participe de la cena sin confiar, sin creer en el Señor Jesús. Así que la Santa Cena debe traer bendición, pero también puede traer juicio. Eso lo vemos en 1 Corintios 11, 29. No obstante, a aquellos en la Iglesia que no son cristianos se les debe recordar que necesitan confiar en Cristo por el hecho de no estar invitados a participar en la cena del Señor. Estas personas que no son creyentes deben dejar pasar los elementos. En este sentido,
la Santa Cena es una ordenanza evangelística. Es una ordenanza evangelística, no en el sentido de que ayude a convertir a las personas o que tenga un poder para que la gente se convierta, sino que resalta la necesidad de los no creyentes de convertirse. El no dar la cena es un acto evangelístico, porque está haciendo ver a la persona que aún no ha creído que necesita arrepentirse para poder participar. Número 6. En la Santa Cena recibimos los beneficios de Cristo. En la Santa Cena un creyente recibe los beneficios de Cristo. Este es el aspecto individual de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos recibiendo los beneficios que proceden de Él. Esto no significa que no poseamos esos beneficios antes y aparte de la Cena del Señor. Nosotros poseemos los beneficios de lo que Jesús ha hecho, aun cuando no estamos tomando la cena. Cristo, podemos decir, ya es tuyo a través de la fe, pero cuando recibes el pan y el vino y comes y bebes, es como si lo estuvieras recibiendo de nuevo. Los símbolos físicos del pan y del vino apoyan y fortalecen tu fe. En la Cena del Señor, un creyente recibe de nuevo los beneficios de Cristo. No en el sentido de que no los tenga ya, pero es un acto que nos recuerda, que nos trae, que hace vivo, trae a la vida lo que Cristo ha hecho por nosotros y está lleno de simbología. Así que en la Santa Cena recibimos los beneficios de Cristo. Número 7. En la Santa Cena renovamos nuestro compromiso con Cristo y su pueblo. Es una renovación de compromiso. La Santa Cena representa repetidamente nuestra respuesta al Evangelio. Porque piénsalo, cuando tomas la cena, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues estás diciendo que el cuerpo de Jesús fue entregado por ti, que la sangre de Jesús fue derramada para perdonar tus pecados. Cuando participamos de los elementos, estamos reconociendo, estamos confesando que esto aplica a nosotros. Es algo cierto para ti, que Jesús es tu Salvador. En la Santa Cena hay una renovación de compromiso. Porque cuando tomamos la cena, estamos confesando una vez más que Jesús es nuestro Salvador. Porque eso es lo que significa, ¿verdad? No podemos celebrar la cena como si no significara nada. Significa algo para ti en ese momento. Es una renovación de tu compromiso, de tu entendimiento. Estás aplicando esas verdades, recordando esas verdades para que sean sentidas, sean renovadas en ti. ¿Y cuál es la implicación aquí? Claro, cuando tomamos la cena, evidentemente, porque es lo que significa, estamos reconociendo al Señor Jesús como Salvador, pero al mismo tiempo le estamos reconociendo como Señor. Porque siempre que celebramos la cena, renovamos nuestro entendimiento de Él como Salvador, pero necesariamente también como Señor. Es decir, estamos renovando nuestra disposición a obedecerle. Es una renovación de nuestra obediencia. Es una renovación de nuestro compromiso y de nuestra sumisión a Cristo. Es por eso que la Santa Cena es una oportunidad para arrepentirnos. ¿Verdad? La Santa Cena es un momento que ese acto
nos lleva a pensar en nuestra condición, a pensar si el Señor está siendo nuestro Señor y nos invita a, si no está siendo nuestro Señor como debiera, a arrepentirnos y a renovar nuestro compromiso con Él. En este sentido, la cena renueva nuestro compromiso con el Señor. Pero la Santa Cena también renueva nuestro compromiso con el pueblo de Cristo. A veces somos egoístas para celebrar la cena, ¿verdad? La celebro yo, estoy bien con Dios y ya está. Pero en la Santa Cena, puesto que gozamos de comunión con Cristo, también tenemos comunión mutua, por definición. No puedes tener comunión renovada con Cristo en la cena y no tener o recordar tu comunión con los hermanos. Va junto. Es decir, la cena del Señor implica responsabilidad por la Iglesia. La cena del Señor implica responsabilidad por la Iglesia, porque la cena nos une. Estás recordando, estás trayendo a tu memoria, a tu entendimiento en ese momento que formas parte de un cuerpo. Tus hermanos juegan un papel. Si participas del pan y de la copa, te obligas a cuidar del cuerpo de Cristo, no te puedes desentender de Él. Si afirmas que Cristo es tu Salvador en la Santa Cena, necesariamente estás afirmando que su pueblo son tus hermanos y hermanas. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sería incongruente que en la cena pensáramos que estamos bien con Dios, en comunión con Dios, y no estamos bien con nuestros hermanos. Es un todo, es un todo. Unirnos a Cristo significa unirnos los unos a los otros. No puedes comprometerte con el pacto sin comprometerte con la comunidad del pacto. Así, en el mismo acto por el que nos comprometemos con Cristo, nos estamos comprometiendo, por definición, unos con otros. Recibir a Cristo en su mesa es recibir a todos los que están sentados a tu lado como hermanos y hermanas. Y vamos terminando, número 8. La Santa Cena hace que la Iglesia sea un cuerpo, diferenciándola del mundo. Fijaos la relación entre el bautismo y la Santa Cena. Es calcado el principio. Cuando la Iglesia comulga, tiene comunión y conmemora, cuando el creyente individual recibe los beneficios de Cristo y renueva su compromiso con Él y con la Iglesia llega a ser un cuerpo. Es cuando la Iglesia llega a ser un cuerpo. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Podéis ver cómo la Santa Cena moldea a la Iglesia? La hace un cuerpo, porque dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y precisamente porque la Santa Cena une a muchos en uno, lo que hace la Santa Cena es distingue a ese cuerpo del resto del mundo. ¿Veis? Lo marca, lo diferencia. Cuando nosotros tomamos el pan y el vino, estamos dando una foto
una expresión visible de lo que es el cuerpo de Cristo. Con lo cual eso nos diferencia, nos marca del resto del mundo. Nos distingue. Dicho de otra manera, cuando una iglesia celebra la cena del Señor, el pueblo de Cristo en la tierra es definido y se hace visible. Se hace visible. Terminamos con similitudes y diferencias entre la Santa Cena y el bautismo. Vamos a conectar los dos temas. Similitudes, ¿en qué se parecen? Pues ambas ordenanzas son dadas por Jesús mismo, Mateo 28, 19, Lucas 22, 19. Ambos, la Santa Cena y el bautismo, son actos de la Iglesia entera y de un creyente individualmente. En el bautismo, esto es importante también, en el bautismo, aunque es el acto de una persona, la Iglesia está presente y actúa por medio del que bautiza. Es la Iglesia que bautiza al creyente. Además, tanto la Santa Cena como el bautismo son señales del Evangelio, son símbolos del Evangelio. El bautismo y la Cena del Señor expresan visiblemente y tangiblemente nuestra unión con Cristo y nuestra salvación en Él. Podemos decir que las dos ordenanzas, tanto la Santa Cena como el bautismo, apuntan al nuevo pacto. Las dos ordenanzas apuntan al nuevo pacto. El bautismo es esa señal, ese juramento de iniciación del nuevo pacto. Es el medio formal y público por el cual nos comprometemos con Cristo. Y por otro lado, la Cena del Señor es evidente que es un símbolo del nuevo pacto, porque Mateo 26, del 27 al 28 nos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Diferencias. La principal, el bautismo se celebra una sola vez, mientras que la Santa Cena se repite regularmente. Además, el bautismo es algo que la Iglesia, actuando a través de un representante, como hemos dicho, hace a un individuo, mientras que la Cena del Señor es algo que toda la Iglesia hace como un cuerpo. El bautismo expresa la unión de un individuo con Cristo y su entrada en la Iglesia. Y la Santa Cena destaca la unión de toda la Iglesia con Cristo y, por tanto, los unos con los otros. El bautismo une a un creyente a la Iglesia, mientras que la Santa Cena une a la Iglesia como un solo cuerpo. Las dos ordenanzas tienen una componente de unión. Terminamos. El bautismo une a uno, a muchos. La Cena del Señor une a muchos en uno. Amén.